Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familias y bienvenidos a Centrados. Hoy nos encontramos nuevamente en las facilidades de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Oasis, aquí en Vega Baja. ¿Cómo es que nosotros llamamos? Oasis, familia y comunidad. Aquí en Vega Baja. Y estamos muy contentos de vernos nuevamente, de estar juntos, de haber disfrutado un rico almuerzo, ver la iglesia trabajar un día de semana. Hay hermanos aquí haciendo diferentes funciones, algunos en la oficina, otros bajando la decoración del campamento de jóvenes. Qué linda es la iglesia. Le damos gracias al Señor por ella. Y nada, queremos invitarles nuevamente a que nos vean, compartan cada uno de nuestros episodios. Este es el último episodio de esta temporada, donde hemos estado hablando sobre las 4 Es del Evangelio. Y estamos a punto de finalizar con la segunda parte del tema de extender el Evangelio, el cual lo comenzamos en el pasado episodio. Les animamos a continuar viéndonos a través de Google o Apple Podcast, a través de Spotify nos puede escuchar mientras va manejando ahí, bien chévere, o también nos puede ver y escuchar a través de la plataforma en YouTube. Gracias por sus comentarios, por darle like y compartirlo. Bueno, hermanos queridos, creo que no hace falta una introducción, pero a modo de formalizar que vamos a comenzar, pues voy a empezar ahora desde el final hacia acá. Voy a empezar por el pastor José Amén, pastor titular de la Catedral de la Esperanza, el pastor Víctor Monroy, pastor titular de esta iglesia donde nos encontramos, Oasis, Familia y Comunidad, y el pastor Javier Gómez, superintendente del distrito. Y lo último no porque sea menos importante, pero no, que casi se te olvida mi nombre. Y a mí también, pero esas cosas pasan. Bueno, pues bienvenidos. Y esta que le habla es Brenda Rodríguez aquí para servirles. Nuestra Brenda Rodríguez. Ay, gracias. Pues nada, vamos a hablar, comenzamos conversando sobre, nos gustaría que abundaran cualquiera de los 3 sobre, bueno, en episodios anteriores hablamos de 3 E, ¿verdad? Pastor José Amén, usted habló sobre escuchar. Tuvimos al pastor Rafael Candelaria hablando sobre entender los diferentes ministerios que componen ese ministerio. Y entonces después tuve la oportunidad de hablar de encarnar. Tuvimos a Marista en el penúltimo episodio y hablamos sobre ese tema. Y ahora el pastor Víctor nos habló en el episodio anterior algunas cosas sobre qué es la iglesia, los desafíos, los retos, hacia dónde vamos, recursos que usted puede accesar si se siente motivado, ¿verdad? Multiplicar estos discípulos, ¿verdad? Y que nazcan nuevas iglesias y todo eso. Pero entonces hoy vamos a hablar de las virtudes. ¿Qué es de las virtudes deseadas? ¿Qué es eso? Si permite, yo les puedo dar un la para comenzar la conversación, ¿vale? Vale. Son 3. Para cada área hay 3, exactamente. Para cada área hay, gracias. Para cada área hay 3. Muy bien. La primera, con una cultura de discipulado que forma líderes, o sea, de la cosecha para la cosecha. Esa es una de las virtudes. La segunda, que nos veamos plantando iglesias que plantarán iglesias. Y la tercera es invirtiendo con entusiasmo. Y la palabra invirtiendo y entusiasmo hay juntas. Invirtiendo con entusiasmo en el nuevo fondo de multiplicación. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí vamos. Ya les di el pie forzado. Lo tomamos una a una. La tomamos una a una. Te anima, Víctor. Adelante. Una. Primera es este concepto de que nosotros vamos a plantar iglesias, que plantan iglesias, invertir con entusiasmo en el reino, discípulos que hacen discípulos. Directa e indirectamente las 3 van a estar entrelazadas. Pero cuando nosotros
hablamos de crear discípulos que crean líderes. Una de lo que nosotros esperamos que suceda es que las personas en las iglesias se conviertan en personas que en algún momento no necesitan de alguien para poder desarrollar su vida espiritual. Por ende, el tiempo que necesitaban para estar recibiendo se convierte en un tiempo que tienen para poder dar. Porque yo puedo buscar por mi cuenta y crecer y seguir desarrollándome y sigo congregándome en mi congregación, pero no necesito toda la vida necesito de alguien más para que me sigan profundizando más, sino que en ocasiones busco a alguien, cojo una clase, hago algo que me sirve, pero después me voy a mi casa y sigo profundizando, tengo esta relación con Dios. Por ende, en lugar de estar sentado cogiendo todo el tiempo algún tipo de enseñanza, ahora soy yo la persona que estoy invirtiendo tiempo en otra persona. Entonces la idea es pasar de esta cultura de yo depender de eventos para poder funcionar. La idea es que este discipulado se convierta en alguien que me forma lo suficientemente bien como para yo entender que necesito tener tiempo para invertir en alguna otra persona. Si lo fuéramos a ver así, que todo el mundo en la iglesia empieza a ser formado y yo tengo la capacidad de seguir creciendo en mi relación con Dios. Por ejemplo, una de las cosas que la pandemia probó fue que había mucha gente que dependía de poder estar recibiendo de parte de otros para yo mantenerme firme en lo que había creído. Y una de las cosas que probó la pandemia fue que una vez la gente no tuvo esa fuente que era de donde se nutría, pues la gente o enfrió en su relación con Dios o se alejó de Dios, lejos de haber salido del proceso más fortalecido y haber salido firmes en el Señor. Tuvimos mucha pérdida de gente en las iglesias que durante la pandemia los perdimos porque no tenían la fuente que se nutría, que era la enseñanza con la que ellos cada semana iban recibiendo, era su fuente principal de desarrollo. En el discipulado debe llevar a la persona a formar su carácter de tal manera que esa persona cultive esa relación con Dios, sabe aprender, busca otras herramientas, hubiese hecho cualquier otra cosa por yo mantenerme cerca de Dios, pero yo no me iba a alejar de Él. Y a la larga salir fortalecido y haber usado ese proceso como un proceso que nos formaba. En el capítulo anterior o en el podcast anterior, Josamed decía la manera de esa necesidad de que nosotros tenemos que buscar otras maneras porque no podíamos estar presentes. Entonces, ¿cómo tener un discipulado que desarrolla gente que se convierte en líderes? Porque son personas que están invirtiendo su vida en otras personas, o están invirtiendo su vida en otra iglesia que van a hacer, o invierten su vida en un ministerio que yo llamo a tiempo completo. ¿Cómo esa persona es una persona que recibe para estar capacitada para yo hacer aquello que Dios me llame a hacer? Y no simplemente pensar que voy a necesitar siempre estar siendo yo el que recibo nada más, sino que ahora necesito recibir un poco menos y ahora ya me preparé, ya me capacité en unas áreas y aunque sigo teniendo necesidad de una parte que es colectiva, me fundamento en la relación individual que yo tengo con Dios. Yo soy un buen creyente y tengo tiempo para invertir tiempo en la vida de alguna otra persona. No sé si ustedes... Yo creo que lo que hemos tratado de hacer a través de estos últimos años, ¿verdad? Que hemos estado como distrito haciendo un énfasis significativo en el desarrollo de las culturas de discipulado a través de los eventos de juntos que el área de multiplicación organiza y dirige, ¿verdad? Es parte de la premisa, ¿verdad? Que el discipulado no es tarea de algunos, sino que todos somos llamados a ser discípulos. Y el discipulado no es simplemente una clase que tomamos, sino que es un proceso de vida, de desarrollo. Y desde la persona que está más temprana en el juego hasta la que lleva muchísimo tiempo, cristiano más maduro, todos podemos estar involucrados de alguna manera en la tarea de discipular, ¿verdad? No porque eres un nuevo creyente quiere decir que tú no puedes hacerlo. Porque la cultura de discipulado es fundamental el hecho que entendamos que aún lo que yo entendí y aprendí nuevo de mi Señor hoy a través de la lectura bíblica, a través de la predicación o a través de un compartir con otras personas, eso mismo
yo lo puedo tomar y darlo para adelante en la próxima conversación que yo tenga y decirle a un hermano o a un amigo, mira lo que aprendí hoy de la Biblia y mira lo que hice esto. Eso es hacer discípulos, ¿verdad? Nosotros en la iglesia estamos acostumbrados a, ¿cuál es el material que tengo que dar? ¿Cuál es el librito que vamos a estudiar? ¿Verdad? Todo es a base de clases formal. Y la cultura de discipulado nos saca Y quizás qué bueno que estamos diciéndolo como ha surgido. La gente se asusta, ¿verdad? Claro. Porque primero, ¿cuál es el material? Yo no soy maestro, o yo no soy, y quizás tiro algo para que la gente le dé pensamiento. En un sentido, todos estamos discipulando. O sea, no es voy a ver a quién discipulo o cuándo empiezo a discipular. Excelente. En un sentido, todos estamos discipulando. Ahora, hay que ver si estamos haciendo un discípulo de Disney o un discípulo del partido de gobierno o un discípulo de la cultura puertorriqueña o un discípulo de Jesús. Porque el otro elemento de eso es que ni siquiera es un discípulo mío. Claro. O sea, yo no quiero que sean mis discípulos. O sea, yo no soy llamado a ser discípulos de Javier. Yo soy llamado a ser discípulos de Jesús. Y la forma de hacerlo es yo mismo. Si soy un nuevo creyente, pues yo puedo entender que es intimidante. Yo no voy en este momento de mi vida saber lo que sabe alguien que lleva 20 años siendo cristiano. Pero ya, aún yo nuevo creyente, estoy discipulando a alguien. A mi familia, a mis hijos, a alguien que está en mi área de influencia. Yo le estoy enseñando cómo se vive por la forma en que yo vivo. Claro. Así que la idea es entonces decir, yo estoy aprendiendo a seguir a Jesús. Yo soy ahora un discípulo de Jesús y estoy aprendiendo y puedo enseñar lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? No tengo que terminar. De hecho, nunca terminamos de aprender. Eso es lo otro. Y lo hemos dicho en otros episodios, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si pensamos? Ya todos somos discipuladores. Ya nosotros estamos influyendo a gente acerca de cómo pensamos acerca de lo que es la vida y de qué es ganar o florecer en la vida. Ya eso está pasando. Y hay veces que, tristemente, pues, si en vez de pensar solo en términos de un expositor o de una clase, empezamos a decir en quiénes yo tengo impacto para decirle a las personas cómo ya yo tengo impacto, ¿verdad? Cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, cómo es la vida. Y de pronto, yo estoy aprendiendo ahora de esta forma. Sería bien diferente y no sería un programa, no sería algo tan intimidante. A veces lo de discipular o lo de, decimos, ¿verdad? En cultura de discipulado decimos, tú tienes una vida que es digna de seguir, digna de imitar. Es una buena pregunta, porque como decíamos ahorita, antes de nuestra grabación, ya alguien va a imitar mi vida. Sí, seguro. Ya le están imitando. Entonces, la idea es qué discípulo yo quiero formar. No es si voy a formar a alguien. Mis hijos van a imitarme aunque yo no quiera. Tú le puedes decir, no hagas eso aunque yo lo hago. Pero ellos van a imitar lo que tú haces. Entonces, sería, ¿verdad? Jesús vino a enseñarnos cómo ser verdaderamente humanos. Es como yo lo veo. Y creo que, ¿verdad? No es como que yo lo veo. Yo aprendí que eso es lo que él viene a hacer en parte. Y de pronto yo digo, espérate. Y no estar castigándote que tiene que quedar perfecto. Porque somos aprendices y no va a quedar perfecto. Una de las cosas que mejor yo le he enseñado a mis hijos es a pedir perdón. Y es pidiéndole perdón por toda la metida de pata mía. Claro. Un montón de veces. Mala mía, no debí decírtelo así. Abusé de mi autoridad. No te celebré. O mira, no, eso estuvo terrible. Eso es hacer un discípulo. Sí, Jesucristo está hablando con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana escucha lo que el Señor tiene que decir. Y entonces sale corriendo inmediatamente, lleva de haber creído
en Jesucristo como Mesías, quizás todavía no está ni 100% segura de que es lo que ha querido, sale corriendo para toda su comunidad y va y le dice, vengan y vean, porque a lo mejor este es el Mesías, porque este me ha dicho a mí todas las cosas de mi vida. Entonces ella va y comparte de ustedes saben quién yo soy, ustedes saben cómo yo he sido, este hombre sin conocerme lo sabe, y yo creo que es la alternativa que yo necesito y creo que es la que ustedes necesitan. Regresa para atrás y de momento había resultado un gran fruto de personas que habían creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué tiempo necesitó, qué capacitación o qué preparación necesitó ella? Ella lo único que necesitó compartir fue lo que había oído y, como decía Josamé, lo que había escuchado que el Señor le había dicho, lo que ella había experimentado, lo que era su experiencia de vida, y fue compartir esa experiencia de su vida con otras personas. Ese es el otro concepto, que el concepto, en algún momento separamos el discipulado del evangelismo. Y teníamos que evangelismo era alcanzar a la persona y discipulado era ayudarlo a crecer. Pero la realidad del caso es que el discipulado empieza desde que la persona no conoce a Jesucristo. Antes yo voy a compartir con esa persona mi vida, que esa persona no la ve de la misma manera, no a ti de la misma manera, y yo quiero compartir mi vida con esa persona para que esa persona crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador, y después lo llevo de la mano. La otra es, una vez alguien toma una decisión, entendemos que le toca a otro, y la realidad es que nos sigue tocando a nosotros. Para nosotros no solo que la persona tome la decisión, sino que la persona aprenda a crecer y a desarrollarse en esa vida cristiana que tiene. Entonces, pues cualquiera está recién convertido, una persona que acaba de tomar una decisión por Jesucristo, una persona que puede empezar a compartir esas experiencias con la vida de otros, y sin necesidad de separar que el discipulado va a ser después que la persona ha tomado una decisión por Jesucristo. Y si la cultura de discipulado va mirando en todas esas áreas, la cultura de discipulado va mirando que alcanzar a una persona para Jesucristo es parte de discipular, formar a una persona para que se desarrolle en la fe también es parte de discipular, formar a una persona para que vaya y comparta con otro y invierta su tiempo y su vida en otra persona es parte de discipular, y ese proceso integral hace una transformación en la vida de la gente, como decía Javier, en la que nosotros como quiera estamos influyendo. La pregunta es si lo vamos a hacer intencionalmente para que nuestra vida, que refleja a Jesucristo, sea una vida que puede imitar otra persona y que esa imitando a nosotros esté imitando a Jesucristo, porque lo que estamos formando son discípulos de Jesucristo. El apóstol lo hizo bien claro: imiten a mí porque yo estoy imitando a Jesucristo, pero no me imiten a mí por quien yo soy, imiten a mí porque yo estoy tratando de vivir como Él quiere que yo viva. Y entonces pues nosotros debemos querer que todo el mundo vea a Jesucristo a través de nosotros y que capten su atención y que nos den la oportunidad de compartir nuestra vida con ellos. Fuera prudente, sabio de mi parte pensar, me corrigen si me puedo equivocar en esto, pero que hemos delegado la responsabilidad como seguidores de Jesús y discípulos de enseñar a otros, de compartir el evangelio con otros, y lo hemos delegado a traerlos a la iglesia, lo que nosotros llamamos la iglesia, ¿verdad? Para que otros se lo digan. Y eso es fácil, o sea, eso es de esperar, porque las personas viven sus vidas bastante privadas, o sea, la gente no quiere invitar a otro a su vida. Nosotros lo invitamos a un departamento de nuestra vida, pero este asunto de ven a vivir conmigo, ven a comer en mi casa, abrir nuestra vida, como ha dicho en otro momento el pastor José Ahmed, es más fácil solo ve allí y que otro lo haga. Y eso es solo que alguien enseñe algo y te transmita contenido, información. Pero ni siquiera tampoco estoy diciéndole vete a vivir con el pastor. Ni siquiera eso estoy haciendo. ¿No? O sea, vete a ver cómo es que el pastor forma a sus hijos en su casa cuando está predicando. O sea que, de nuevo, reducimos eso solo a un evento de 2 horas en vez de ven a vivir conmigo. Y es aterrador, es cierto, en el sentido de, bueno, y si me ven fallando, o sea, y si me ven que no soy todo lo que yo quiero que ellos crean que soy, pues sí, eso es lo que debería estar pasando, y no es que nos escondamos, es que también nos vean fallando y pidiendo perdón, que nos vean cómo nosotros bregamos con las cuestiones de cómo manejamos el dinero, no estamos endeudados,
cómo bregamos con la cuestión de la división de labores en la casa, en la vida. Entonces, pues no es solo la iglesia. Yo creo que toda nuestra cultura está cada uno por su lado, sálvese quien pueda, separado. El momento que estamos viviendo es uno de mucha individualidad, ¿verdad? La gente, nadie rinde cuentas, cuestionan la autoridad. Mientras más arriba estás en el liderazgo. ¿Ah? El liderazgo. En la escalera empresarial, en cualquier sitio, menos te sujetas a la autoridad típicamente. Y cuando debería ser todo al revés, ¿verdad? Mientras más conocemos, más nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos ayuda. Como decía Víctor ahorita, no tenemos, o en el otro episodio, no todo lo que necesito lo tengo yo. Voy a tener que ir a otra comunidad o a otra persona que me ayude. Y eso es discipulado también. Es una noción más y más sana de dónde está basada mi identidad. En el Señor. No se basa en lo que yo hago, se basa en lo que yo soy. Yo soy suyo. Amén. Entonces, si yo estoy cada vez más sólido en mi relación con Él y mi identidad, yo voy a poder entonces ser más vulnerable para que la gente vea que yo no soy perfecto, vea que yo soy un aprendiz también, vea que yo estoy a mitad de mi propio proceso de santificación, ¿verdad? Y entonces la invitación es a estar juntos. De pronto, yo sé más que tú unas cosas, ¿verdad? El nuevo creyente quizá puede decir, mira, yo no sé bien todavía cómo orar, pero estoy aprendiendo esto, estoy leyendo el libro de Juan juntos, ¿podemos hacerlo? Solo por mencionar algo de nuevo, churchy, de iglesia, de leer la Biblia. Hay que enseñarles a leer la Biblia, a orar, a echar fuera demonios, a sanar de sus traumas. Y hay que enseñarles cómo hacer un presupuesto. Mientras nosotros mismos aprendemos. Mientras estamos nosotros mismos aprendiendo. Hay que enseñarles a hacer cómo somos ciudadanos de este mundo. Cómo vamos a bregar cuando salga del closet alguien de nuestra familia. O sea, es el mundo real. Y si no sabemos, pues decimos, mira, yo estoy leyendo esto, o estoy pensando en esto, y no es, yo tengo que estar set ya, para entonces ya empezar a enseñar o a ser discípulo. Este concepto de que yo tener una vida digna de imitar es que yo tengo una vida que no tiene falla. Y entonces pues la gente coge miedo porque digo, no, porque yo tengo, todavía Dios tiene que hacer muchas cosas conmigo y conmigo también, y con Javier y con Josamé, con Brenda, con todo el mundo. Dios tiene que seguir haciendo, Él tiene que perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué discipulado en esa área también? Bueno, es que la gente me vio fallar y va a aprender a cómo yo reconocí mi error y fui arrepentido delante de Dios y pedí perdón. Y de momento la persona vio que yo corregí en esa área y que ahora yo no fallo en eso que fallaba antes. Entonces yo estoy enseñando a la persona, bueno, quizás tú puedes tener un momento de vida y puedes fallar. Después de todo, Jesucristo regaña a sus discípulos, les llama la atención porque están fallando en algo y como quiera lo sigue usando. Después Pablo regaña a Pedro por una actitud que está teniendo equivocada y después a Pablo Bernabé lo regaña porque Pablo es el que tiene una actitud equivocada y está bien, nosotros seguimos siendo seres humanos, no somos completamente perfectos. La pregunta no es si nosotros fallamos, la pregunta es qué causa en nosotros cuando nosotros fallamos, cuando si hay arrepentimiento, si no fue un pecado pero fue una acción equivocada, si hay una manera de corregir, si hay restitución, si la gente ve en nosotros humildad, si la gente ve en nosotros compasión, misericordia, cuando nosotros estamos corrigiendo de las cosas que tengamos y cómo la gente aún crece. A mí me encanta cuando el Señor dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Porque entonces es que yo me siento bien, porque yo sé que el Señor no me descarta por mi debilidad. Así que nosotros no podemos descartar al otro y el discípulo no debe aprender a descartarnos a nosotros si nosotros en algún momento fallamos. Lo que puede ser que el discípulo sea el que me ayude a mí. O puede ser que yo aprenda de esa manera de ser y Dios va corrigiéndole en mí, entonces el discípulo empieza a ver el cambio en mí y dice, bueno, si cambió a Víctor me puede cambiar a mí también. Entonces es este concepto de que es vivir la vida cristiana, es vivir el Evangelio, y después que yo viva el Evangelio va a haber ocasiones que el
que necesita pedir perdón soy yo, el que necesita corregir algún error cometido, alguna decisión equivocada, algo involuntario que yo hice, pero que afectó a alguien. Uno sabe pedir perdón, uno tiene humildad, uno tiene arrepentimiento, uno tiene quebrantamiento, uno tiene un temor genuino de Dios, y que las personas a las que vayamos a discipular puedan ver eso en nosotros, porque después que vean eso, pues ellos van a saber que todos nosotros sabemos que somos humanos y tenemos imperfecciones. Hay veces nosotros creemos que la gente no se da cuenta. Alguien dijo una vez, yo no sé quién fue, que si alguien quiere saber mis defectos, que le pregunten a mi esposa, y ella le va a dar una lista interminable. Y yo creo que si perdemos ese temor, vamos a estar más dispuestos a abrir, porque como dije con la mujer samaritana, ella fue lo que decirle, mira, ustedes saben, pero sabía todo lo que yo he hecho, igual que ustedes lo saben, todas las cosas que yo he vivido, y esto me lo dijo, yo creo que ustedes deben venir a donde él. Y precisamente ella hace referencia a quien ella es, con las dificultades que tiene, pero está diciendo, pero yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de él que me dijo. Y nosotros no vamos a estar discipulando a la gente para que vea que yo no fallo. Yo estoy discipulando a la gente porque la gente tiene que estar viendo a mí que yo estoy viendo a él y que estoy tratando de ser como él. Y cuando vean que están tratando de ser como él, ellos aprendan a ellos ser como él, porque están aprendiendo de un modelaje que yo les esté dando, aunque yo siga siendo un humano imperfecto y ellos siguen siendo humanos imperfectos. Y ese miedo a yo no tengo la estatura, yo no tengo esto, aquello, es porque nosotros pensamos que vamos a hacer las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestro propio carácter, con nuestra propia manera de ser. Si alguien quiere ser como yo, está chaval. Porque yo en el sentido de que yo quiero que sean como Cristo. Yo lo que quiero que ellos imiten es que mi anhelo, mi pasión de que Dios siga formando mi vida, y que ellos esa pasión, ese deseo, ese anhelo de ser como Él, sea como el que yo tengo de ser de Él. No que, porque si me miran a mí van a encontrar 15 defectos. No hay manera de evitarlo. O sea, me estás hablando de un cambio de cultura, ¿sabes? Esa cultura de religiosidad que a veces nos bañamos todos los días con ella. Y lo que estoy entendiendo es una nueva cultura fundamentada en una relación genuina con el Dios al que amamos y que se traduce en relaciones. ¿Sabes? Busco hacia arriba para después tenderme hacia afuera, ¿verdad? Y busco estas relaciones genuinas. Eso es un cambio Algunos le llaman, y la responsabilidad que tengo yo como creyente de hacerlo. O sea, no es delegable. Mi responsabilidad no se delega. En algún momento el Señor me va a pedir cuenta con lo que me dio, me proveyó, ¿verdad? Estas relaciones, estas personas al lado mío, que era para que entrara en esta relación de discipulado con ellas. Algunos le han llamado a eso la vida cruciforme, ¿verdad? Que tiene la relación vertical y horizontal en ciertos aspectos. Yo pienso, ¿verdad? Que me está resonando en la cabeza esta frase del ciego en los evangelios que dice, los fariseos le están cuestionando y él dice, yo no sé. Yo sé que antes yo era ciego. Y ahora veo. Y ahora yo veo. Wow. Yo no sé. Yo sé que antes yo era ciego. Y ahora veo. Y creo que en cierta manera, siempre nosotros tenemos un tipo de ceguera. Claro. En todo nuestro proceso de crecer, madurar, siempre tenemos un tipo de ceguera. Porque ahí siempre estamos viendo algo nuevo. En la medida que estemos conociendo más profundamente a Dios, relacionando más íntimamente con Cristo y escuchando al Espíritu Santo, siempre vamos a estar viendo algo nuevo, conociendo algo nuevo de nuestro Redentor. Por lo tanto, hay algo que para mí resume lo de cultura de discipulado, esa frase. Antes era ciego y ahora veo. Y ahora yo puedo... a lo mejor esto no lo entendía antes, pero en el momento inicial de nuestra vida con Jesús, pues, antes yo en mi vida estaba así y ahora me siento perdonado. Ahora escucho a alguien que me dice que me ama. Y no lo entiendo todo, pero sé que me ama. Y veo su amor en la cruz de Cristo. Y de momento sigues creciendo y empiezas a entender algunas cosas tal vez un poquito más profundas, otras más simples que son bien profundas también, pero vas caminando. Pero siempre podemos sentarnos con alguien y decirle, antes yo no veía,
ahora veo. ¿Verdad? Y eso a cualquier nivel de madurez puede ocurrir. La cuestión de programas, institución, etcétera, a veces se crea en la gente esta noción de yo necesito tener una credencial para poder hacer un discípulo o enseñar o hacer esta otra, ¿verdad? Y quizás eso es parte también de lo que informa estar reacio un poco a... No, yo no soy un profesional de eso, ¿verdad? Yo no soy un... Y eso es parte de lo que necesitamos también repensar. Jesús, pensando en el ciego, lo que le están diciendo, averígame, ¿cómo te sanó? ¿Qué fue lo que te hizo? Pero dicen, miren, ustedes se supone que sepan, ustedes tienen a Moisés, ustedes son los profesionales, los expertos, y ellos dicen, mira, no, tú no sabes nada, tú naciste de todo el pecado, tú no tienes permiso ni credencial ni nada para decir nada. O sea, ellos lo desautorizan a decir, incluso su propio testimonio. Y ahí es que él dice, yo no sé, yo sé que yo antes era... O sea, ustedes deberían saber. Y lo mismo pasa con la cuestión de los niños en el templo, cuando Jesús hace la entrada triunfal. Ellos empiezan a decir, alabado sea el Señor en lo alto, por el Hijo de David. Y los fariseos, los que tenían credencial, los que eran los profesionales, se viraron y dijeron, mira, regáñanos, esos no están diciendo cosas ahí, tú debes... Y Jesús dice, mira, tú no leyeron la Biblia. Tú sabes lo que decirle a un fariseo, tú no has leído la Biblia. ¿Verdad? Y me encanta que lo haga. Yo soy otra vez un profesional, ¿no? Tengo las credenciales, etcétera. A mí me grita mucho esos pasajes de, hey, Dios va a hablar, Dios va a formar y va a alcanzar su gente. Y hay veces que quizás el más poderosamente usado por Dios para ser discípulo va a ser un niño, ¿no? Y él lo celebra, dice, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, ¿no? Entonces, ahí esos nenes estaban predicando en el templo, niños en una cultura que no existen, que échalos para allá, que molestan, y Jesús los coloca en el nivel de ellos, son los predicadores de hoy. Escúchenlo. Ellos saben lo que está pasando aquí mejor que ustedes. A esta mujer igual, al ciego igual, ¿verdad? Cuando la mujer vuelve con el pueblo detrás de ella, los discípulos dicen, mira, esta mujer empezó la cosecha, que miren la cosecha, ahí están los campos blancos, y fue ella, ¿verdad? Igual con la mujer. Yo veo, ¿verdad? Muchos pasajes donde necesitamos recuperar esta noción de yo hablo de lo que el Señor está haciendo en mí. Cuando lo profesionalizamos, de alguna manera u otra, lo pueden hacer solo unos cuantos y necesitas tener 20 otras cosas para llegar a tener... No, yo creo que todos pueden contar. Yo era ciego y ahora veo. Todos pueden contar. Bendito el Hijo de David, que el Señor está enviando aquí. Si no, las piedras lo van a hacer. Y yo creo que estamos llegando a un momento cultural que quizás los próximos discípulos lo van a hacer las piedras. Aleluya. Si nosotros no lo hacemos, Dios va a usar a las piedras. Me escribo porque es que los otros días yo hablaba de eso, Javier, y le decía a mi papá, no, las piedras de esta época van a ser los avatares. O Dios no usa a nosotros, usa a los avatares para hablar, pero a alguien Dios va a usar para hablar. Sí. Él va a cumplir su plan con o sin nosotros. O nosotros hacemos los discípulos como Él nos pidió, o Él se buscará la manera en que los discípulos surjan. Él lo quiere hacer a través de nosotros, lo quiere hacer a través de su iglesia. Nos ha dado el privilegio a nosotros poder ser los escogidos para cumplir con esa misión. Pero si no lo hiciéramos, o nos empuja para que lo hagamos, o usa las piedras. Pero el amor de Él por el perdido, amén, amén, no tiene precio. Dio su vida en la cruz del Calvario. El límite. Y Él ama al perdido tanto que si nos tiene que sacarle el medio para hacerlo de otra manera, lo va a hacer. Lo que pasa es que eso no es su plan es a través de nosotros. Amén. Y cuando nosotros nos sentimos con ese privilegio y vemos que ese privilegio nosotros lo atesoramos y lo hacemos, entonces perdemos más miedo, perdemos más inseguridad, incluyendo en la iglesia. A veces el miedo es no de la persona, a veces que nosotros no
no animamos a la gente porque nos da miedo de que si la manera en que van a enseñar la escritura es la manera correcta o no. Y entonces uno tiene que tratar de hacer el mejor trabajo que uno puede hacer para que esos discípulos que están haciendo discípulos en nuestra iglesia tengan la mejor capacitación que puedan tener, que lo hagan de la mejor manera posible. Pero si lo hicieran de una manera equivocada, la Biblia dice, no lo hacen con la intención correcta, otros lo hacen con la intención correcta, pero el Evangelio de Jesucristo sigue siendo predicado y Dios se va a encargar de, vuelvo y digo, Dios es mejor custodio de su iglesia que lo que nosotros podemos. Como digo una cosa, digo la otra. Perdona que No, tranquilo. El pastor, o sea, yo no estoy diciendo que no hace falta tener pastores en la iglesia. Claro. Precisamente, ¿qué hubiera pasado si esos fariseos, en lugar de estar regañando a los nenes y en lugar de estar regañando al ciego, estuvieran haciendo su trabajo, de leer bien sus Biblias y empoderarlos y animarlos? Es más, el propio Jesús, ellos no cuestionan solo a la mujer, al ciego y a los niños, cuestionaron a Jesús. Se viran a donde él y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? O sea, y Jesús dice algo poderoso cuando dice, yo le voy a contestar, si ustedes me contestan también, ¿con qué autoridad Juan hizo lo que hacía? Y ellos dijeron, no, si decimos que era la autoridad del cielo, pues, ¿por qué no le hicieron caso? Y si decimos que era de los hombres, una credencial del Concilio de la Nación, ¿verdad? Una cosa de los hombres nada más, pues van a molestarse porque ellos estaban convencidos que era un profeta. Entonces, no sabemos, dijeron. Y Jesús dice, pues yo tampoco les contesto. Hay una autoridad del cielo. Claro. Y eso es lo que quería plantear. Esa autoridad del cielo, tenerla. Y esa es la autoridad del cielo de que la gente distingue. Y yo creo que de lo que hablamos en el otro episodio, y este asunto de lo técnico, de lo institucional, de lo versus lo sobrenatural, lo milagroso. Al final del día, si la iglesia no dejamos de ser meramente una institución, meramente una cuestión puramente humana, y no se ve la cosa de la autoridad del cielo, y pues definitivamente Dios va a usar las piedras. Sabes que yo les escucho, pues, yo no soy pastora, yo no soy llamada, ¿verdad? Y para mí lo que ustedes acaban de compartir, desde mi perspectiva, es una gran noticia. Es una gran noticia. Y eso es una cultura nueva. O sea, que yo soy parte de la misión, que no solamente son unos líderes. O sea, yo tengo una responsabilidad en el reino dada por Dios a mí. O sea, cuando la iglesia entienda, ya digo iglesia hablando de hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos. O sea, esa es la iglesia, ¿verdad? Entiende, las piedras no van a tener que hablar. No van a tener que hablar porque el pueblo, amado por, ya está ahí. Lo que pasa es que no habían abrazado su rol dentro de la misión de Dios. La habían delegado. Se delega. Claro, no son todos los casos, pero mucha gente, su miedo está fundamentado en que yo no puedo ser como él. Y de nuevo, porque él es el pastor. Yo no puedo decir, yo no sé, lo que sé que yo no veía y ahora veo. Eso no es suficiente. Sí, es suficiente. Amén. Es suficiente, amén. Sí. Amén. Dios no te va a pedir que hagas algo que tú ya no te ha dado para que tú lo puedas hacer. Si Él te invitó, sí lo puedes hacer. Entonces, cuando yo entiendo eso es una súper grandiosa, maravillosa noticia. Amén. Y eso es lo que necesitamos escuchar más. Esa cultura del discipulado. ¿Cómo hacemos este discipulado todos juntos y que no es delegable? Todos somos parte de esto. Bueno, seguimos por ahí. No, iba a decir que nosotros no somos llamados a ser como otra persona. Sí, claro. Para eso existen los dones espirituales, ¿verdad? Y eso es parte de la ecuación también que no lo hemos mencionado, ¿verdad? Todos somos capaces de compartir nuestra historia, porque esta es mi historia y es la historia mi historia dentro de la historia de Dios, ¿verdad? Cómo me ha salvado, me ha rescatado, me ha transformado para que yo comunique a otros su gracia sobre mi vida. Pero también el Espíritu Santo capacita a los santos para su obra, ¿verdad? Y dentro de la iglesia nosotros tenemos nuestras funciones, pero eso no quita el hecho de que el llamado a ser discípulos es para todos. Es irrevocable.
no es para los misioneros y los pastores, es para todos. Y por eso es que volvemos como en el episodio pasado, Hechos 1:8 es tan importante. Recibimos todo el poder y el poder nos hace capaces de ser testigos en todo lugar que estemos, a todo lugar que vayamos. Es necesario eso. Y va a haber momentos de corrección, Claro. que eso no se hace, Claro. déjame explicarte mejor el evangelio. Ven acá, tú Apolo, estás entregado, me encanta tu espíritu, ven acá. Esto aquí no, te quedaste en el bautismo de Juan. Sí. También está esto, ¿verdad? O sea, somos aprendices y está bien que nos corrijan, y está bien que, y si yo soy el superintendente y viene un jovencito y me enseña algo, yo tengo que aprender de todo el mundo, ¿verdad? No es, nunca estoy, ok, yo puedo aprender de este, pero de este no. No, o sea, es una continua escuela. Y hay momentos para corregir, momentos para... Hay gente que hay que decirle, por ahora necesito sentarte, ¿verdad? Estos procesos de disciplina en la iglesia. No es un wishful thinking de que toda la iglesia... No, ahí necesitamos ancianos, necesitamos políticas de lugar seguro, porque va a llegar gente a nuestra iglesia bien dañada, bien rota. Necesitamos que el púlpito esté todo el tiempo anunciando que hay sanidad para nuestros traumas. No es perfección, es intimidad y dependencia con el Señor. Y es de la cosecha para la cosecha. Yo siempre digo que los líderes de esta denominación, en 20 años, si el Señor no ha venido, quizá no son cristianos todavía. O sea, los que van a ser líderes de esta denominación o van a ser líderes en las iglesias locales en 10 años, 5 años, 20 años, algunos de ellos no son cristianos todavía. Y si uno lo piensa así, te cambia el juego. Dice, espérate. Y alguien dijo que la iglesia es la única institución que existe para beneficio de aquellos que no son sus miembros. Entonces, es bien... Yo quiero que mi nieto sea un... Contracultura completamente. Donde quiera se cuecen habas, me decía mi mamá, que supongo yo que lo aprendió de su mamá. Perdamos el miedo a que se nos va a meter gente que tiene malas intenciones. Se van a meter. Claro. El enemigo no se queda de brazos cruzados. Muy bien, Víctor, dale. Sigue siendo una guerra espiritual. Nosotros no somos los que vamos a pelear. Por eso la oración, el ayuno, en estos procesos, cuando tú quieres que sea que el Espíritu tome el control, el Espíritu tiene que tomar el control. Él va a ser el que va a identificar, el que va a dar el discernimiento, el que va a dar la dirección, el que va a echar fuera a aquel que no debe estar, aquel que nos va a lograr identificar el que viene con mala intención, porque nosotros no podemos leer su mente. Esta parte espiritual que a veces la dejamos de ladito. Nosotros no tenemos que tener miedo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está con el mundo. Nosotros tenemos que aprender a usar mejor las herramientas que nos ha dado, que son espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y principados, de enseñar la escritura. Y nosotros, obviamente, va a hacer falta estar en una relación profunda con Dios para que lo que se está dando en la iglesia y el discipulado y la formación de la gente se está dando en un contexto en que Dios está en control, y que aquellas personas que se quieren colar por las puertas de atrás, en el sentido de que lo que vienen a hacer daño, el Espíritu nos va a redarguir, nos los va a dejar saber, y nosotros los podemos sacar a un lado y podemos dejarlo. A lo mejor nos dice, ese que está allí no es lo que proyecta realmente, pero eso uno no lo sabe, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Y no podemos dejar de nada que sea iglesia, pero especialmente en esta área del discipulado, no podemos dejar fuera la participación indispensable del Espíritu Santo en la vida de las personas que están dirigiendo en la iglesia y en la vida de las personas que están formando a otras personas. Nosotros no somos una organización como las demás organizaciones. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, dirigida por Él a través de su Espíritu Santo, y nosotros debemos ser solo los siervos que continuamente estamos haciendo lo que el Espíritu Santo de Dios nos guía a hacer. Y Él nos va a llamar a la alerta cuando lo tiene que tener. Él nos va a dejar saber quién no es. Él nos va a dejar saber quién es el de malas intenciones. No pongas la mano sobre ese todavía. No pongas la mano sobre ese. A ese no lo quiero. No hagas eso, porque eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Esa no es la persona que yo quiero que tú discipules. Es una dirección continua del Espíritu Santo en la vida del creyente, que siempre debió haber sido así. Siempre. Amén. Que siempre debe haber sido así. Nosotros debimos haber dejado un poquito más al lado nuestra propia manera de funcionar, nosotros nuestra carne, y dejarnos guiar un poco más por el Espíritu, para que esas cosas están bajo
todo está bajo su control. El plan de Él es perfecto y la persona que Él traiga por la puerta de la iglesia y entra a la iglesia, permitió que llegara ahí porque es donde Dios entiende que esa persona necesita estar. Si no, lo hubiese enviado a otra. Nada ocurre por casualidad. Y entonces esa parte de ese miedo de, no, y si pasa, no, cuando tengamos ese miedo es porque sería como que estamos dudando de que Dios tiene de verdad el control para detener que el enemigo vaya a hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Eso no puede ser. La iglesia de Jesucristo va a prevalecer, nosotros vamos a prevalecer, el Espíritu Santo el que está con nosotros es mayor. Entonces, esa parte de esa confianza plena en Dios para que nosotros tengamos menos miedo de quién pongo. Después que tú sientas en el corazón que Dios te está dirigiendo y que esa es la persona que Dios quiere, ya, no me toca a mí saber. A lo mejor yo lo veo y digo, ese Señor. Sí, eso fue lo que pasó con David, acabó siendo el rey más grande que ha tenido Israel, y la realidad del caso es que fue la última opción para los humanos y la primera para los ojos de Dios. Todo el mundo veía un chamaquito allí que no tenía las capacidades y Dios veía a un gran rey en el camino. Pues entonces el Espíritu dirige al profeta y acaba siendo rey el que Dios quería que fuera rey, que era el que para la gente quizás no debía haberlo sido. Así que esa parte no la descartemos, porque yo creo que es esencial en el discipulado, que decir que tenemos una vida digna de imitar y demás, es que es una vida que es dirigida por Dios, una vida dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Él nos sigue formando, vamos a tener errores, pero la gente va a poder ver que tú de verdad te estás dejando guiar y conducir tu vida por Dios. La gente lo va a notar, se va a percibir, la gente va a saber. Porque la gente va a verte a ti que cada vez que tú vas a tomar una decisión, tú estás en oración, tú estás en búsqueda, tú tratas de hacer lo que Dios quiere que tú hagas y has dejado de hacer cosas porque sabías que no era la voluntad de Dios, aunque la gente sabe que a ti te gustaban, ¿me entiendes? Esa parte de no temer porque pueden pasar cosas, eso solo se da porque nosotros no tenemos plena confianza de que Dios va a estar en control de todo. Y cerramos todo a veces solamente a desempeño. Y no a vida. Por ejemplo, cómo dirigir un devocional, cómo predicar, cómo ser líder, cómo... De nuevo, esas son cosas importantes, pero no son las más importantes. Las más importantes son más del alma. Por ejemplo, a mí me encantaría que más y más en nuestras iglesias se estén dando conversaciones donde una persona se atreva a decirle a otra, dentro de la congregación, pero ¿qué pasa también si alguien no cristiano también hace esta pregunta? Ven acá, ¿cómo tú haces cuando tienes un pensamiento de lujuria? Es que tú, mira, me acaba de pasar esto y tuve este pensamiento que es una cosa horrible y ¿cómo tú haces? ¿A ti te pasa o a mí nada más? De las cosas de la vida real, donde tengamos, ¿verdad? Que la gente le enseñe, mira, así que yo hago morir mi carne, ¿verdad? O así es que o entender cosas básicas de que tú toda tu vida hasta la muerte vas a tener una cosa dentro de ti que se llama tu condición pecaminosa y eso no crece ni un centímetro en 100 años de cristiano. Eso hay que crucificarlo siempre. Esas no son conversaciones que típicamente se están dando. Conversaciones de, mira, cuando yo era niño, a mí una persona me tocó. La iglesia debería ser el mejor lugar para bregar, porque y cómo bregamos con nuestros traumas, cómo bregamos. Y si ahora mismo las iglesias, ¿verdad? Tienen gente, hay iglesias que no tienen jóvenes, iglesias que no tienen... Bueno, pues los jóvenes están allá afuera. Y cómo yo trato de ser sensible a esa cosecha que está allá afuera, ¿verdad? Y los veo como que son de mi iglesia, aunque no asisten. Y los veo como que si yo soy pastor, a mí en parte me se espera que yo esté pastoreando a esa gente que no son de mi iglesia, ¿verdad? Y empiece a tener intencionalidad con darme cuenta de todas las necesidades. Así como digo eso, hay un montón de cosas bien lindas pasando en un montón de iglesias, ¿verdad? Hay unas iglesias que están haciendo cosas extraordinarias, iglesias que están saliendo de su contexto. Ahora mismo la de Vega Baja, que pastorea Carlos Villafañe, están ayudando en Vieques, Betel, haciendo un trabajo bien lindo. Su viaje misionero este año y de verano fue eso. Solo por mencionar una de muchas que están haciendo cosas diferentes, sacrificando su verano, haciendo cosas preciosas, ¿verdad? A veces puedo sonar como que solo veo
los issues difíciles, pero hay unas cosas bien lindas de pastores imitando a pastores cansados. En estos días me llamó un pastor y me dijo, yo sé de este pastor que está en una situación, yo siento en mi corazón hacer algo más, dígame qué necesita porque yo quiero hacerlo. Y yo, mira, cada vez que yo recibo una llamada de un pastor, casi siempre es para escuchar un problema y tú me estás dando una solución, gracias. O sea, que un montón de cosas lindas pasando. Y de verdad, mucho de lo que decimos aquí no lo decimos desde una poltrona, desde una tarima, ¿verdad? Como de que llegamos. O sea, yo mismo, nosotros estamos en un proceso de estar entendiendo mejor. Y como dijo ahorita Víctor, el pastor Víctor, eso siempre debió ser así. Admitir, mira, no siempre fue así. No. Entonces, cosas. Así que somos estudiantes, aprendices, y estamos ahora pensando en estas cosas. No es como, hey, iglesia, ustedes todos hagan esto. No, miren, estamos aprendiendo esto del Señor, que necesitamos quizá ampliar lo que es para nosotros este asunto de discipular a alguien. Y a quiénes son los que estamos llamados, y quién puede hacerlo. Y estamos entendiéndolo y estamos invitándolo, ¿verdad? Y sí, va a haber un riesgo porque puede venir, ¿verdad? Van a venir lobos disfrazados de ovejas y el riesgo de nuestra propia carnalidad. Todos estamos... Y el ejemplo de cómo bregamos con los conflictos, que el pastor José Manuel se dedica mucho a eso, en pacificación bíblica. Pues mira, una de las cosas que yo más he aprendido es que, hablando de fallas y errores, que hemos tenido poco modelaje de cómo bregamos con los problemas. La gente se va de la iglesia. Se van de la iglesia. Entonces tú vas. Entonces, mejor no discipulemos a nadie. Si al primer problema nuestra reacción es esa, es de decir, mira, yo necesito que tú me enseñes, pastor, cómo yo brego con esta persona que no lo quiero ni ver. ¿Verdad? Otra vez, perdón que me quedé con la... Pero ese es el yo creo que vamos a necesitar otro podcast para terminar los otros dos virtudes, porque yo creo que, no sé. Sí. Bueno, pues... yo no sé ni cuánto tiempo va, pero... Pero quiero que no nos vayamos sin que hablemos también de... Si estamos hablando de este cambio de cultura, ¿verdad? Estamos hablando de cómo llevamos este mensaje a las iglesias, de que todos juntos es mejor y llegamos más lejos, ¿verdad? Amén. Sé que también, como parte de la función del ministerio a nivel de distrito, hay unos fondos y unos mecanismos que se necesitan para trabajar. ¿Sabes? Alguien me dijo que donde esté tu corazón, está tu dinero. Ahí está tu dinero, ¿verdad? Si vamos a estar pensando en un cambio de cultura, en un cambio en el que todos somos parte de esta misión, en el que discípulos forman discípulos, ¿verdad? En el que mientras yo soy líder, yo también respondo a alguien más que tengo caminando conmigo, ¿verdad? La misma vez que yo camino con otros. Pero todas estas cosas se pueden hacer funcionar, pero nosotros tenemos que poner our money where our mouth is, ¿verdad? Lo veo ahí como que, ok, sí. Voy. Lo que pasa que mis hermanos, nosotros no olvidamos que nosotros servimos a un Dios que todo lo puede. Bueno. Y quiero contestar tu pregunta, pero quiero hacerlo partiendo de esta filosofía que una vez abandoné y que después retomé. Pero yo, hasta que nosotros construimos este templo donde estamos en este podcast, Dios me puso una frase en el corazón y pastoreé esos primeros 9 años bajo esa filosofía. Y decía así: después que Dios me haya dicho que eso lo voy a hacer, yo lo voy a hacer aunque no tenga dinero. Y todos mis primeros años emprendieron a base de una confianza en que si eso era lo que Dios quería que yo hiciera, yo iba a ser obediente, y era la responsabilidad de Él. Él había hecho el compromiso conmigo de que Él se iba a encargar de proveer lo que fuera necesario. Y por 9 años lo hice así. Construimos el templo y empezaron a llegar tantos compromisos financieros que por un periodo de 4 años más o menos, ya calculé como 4 años o 5 años,
yo empecé a bregar a base del número. Si teníamos el número, se podía hacer. Si no teníamos el número, no lo podíamos hacer. Cuando llegaba la época esta que estamos viviendo en los últimos años, el Señor empieza a recordarme de nuevo, porque pues la cosa estaba complicada. Y el Señor empieza a recordarme de nuevo: si yo te dije que lo hiciera, pues yo me voy a encargar de proveer. Wow, qué bien. Entonces, hace como 4 años, retomé eso. Y por los pasados 4 años, todo lo que el Señor haya puesto en mi corazón que nosotros vayamos a hacer, después que yo tenga la convicción en mi corazón que es Dios el que me está diciendo que yo lo haga, yo me he tirado a emprenderlo aunque no tuviéramos el dinero. Y al igual que pasó antes, Dios ha provisto todo el dinero que ha hecho falta para hacer lo que nosotros queríamos hacer. Dios nos llama a discipular. Gloria a Dios. Punto. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Con el distrito, sin el distrito, con fondo del distrito, sin fondo del distrito. Todas las iglesias pueden involucrarse en un discipulado intenso, con o sin recursos, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y como Dios quiere que eso es lo que nosotros hagamos, Él va a proveer todo lo que nosotros necesitemos para que lo podamos hacer. Esa parte nosotros no la podemos desprender de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más grande de lo que nosotros podríamos financiar. Y mientras más grande sea el sueño de Dios para cada iglesia local o para cada eso, más dependencia vamos a tener, que Él va a ser el que lo va a poder producir, porque Él nos dijo que hiciéramos eso y nosotros vamos a ser obedientes en hacerlo. Habiendo dicho eso, nosotros sí tenemos un fondo en el distrito. Déjame. Amén. 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 Muy bien dicho, Víctor. Sí, yo no tiendo a hablar mucho de eso porque a la gente, perdonen que abunde, pero yo no soy el tipo más espiritual del mundo. Yo necesito crecer, yo necesito formarme, pero hay cosas que Dios le pone a uno de convicción en el corazón. Es una convicción genuina que yo tengo en mi corazón. No lo hago para que todo el mundo piense, pero amén, porque yo creo que Dios quiere hacer. Si nosotros nos hemos autolimitado y hemos limitado lo que Dios puede hacer. El Señor no necesita, el Señor no tiene necesidad de nada, Él es dueño de todo. Nosotros tenemos necesidad y Él se encarga de proveer. Así que, pero una de las maneras en que está proveyendo el Señor es que nosotros tenemos unos fondos en el distrito que son para multiplicación, y dentro de esos fondos de multiplicación hay unas partes que son para implantar culturas de discipulado en las iglesias locales, y nosotros tenemos recursos ahora que son locales. Primero fue a través del hermano Carlos Vélez, ahora lo estamos haciendo con el pastor Edgar Delgado, con este servidor, y esperamos en un momento cercano poder añadir a nuestro hermano Tony Rosario nuevamente, en que somos los recursos que estamos trabajando para implantar la cultura discipular en la iglesia. Siempre ha habido la aportación del distrito o para el recurso o para atraer al recurso, la transportación de recursos si era necesario. En este momento tenemos la aportación para el recurso, de tal manera de que la iglesia no tenga que incurrir en todos los gastos, así que se hace un trabajo conjunto entre la iglesia local aportando para lo que sea comida y cualquier otra cosa, y en el distrito aportando para lo que sea recursos, de tal manera de que no haya esos gastos. Así que hay unos fondos para esto de cultura y discipulado, y hay la gente que hemos estado trabajando y que han hecho el compromiso de que nos pueden ayudar. Así que tenemos recursos humanos y tenemos recursos económicos para cualquier iglesia que entienda que necesita trabajar un poco más profundo con la cultura discipulada y con generar un discipulado de esta manera en sus iglesias locales, y simplemente nos dejan saber. Y la última iglesia, hablando de lo que me decía José ahorita, de que compartiera algunos ejemplos, la última iglesia que acabamos de presentar, ir allí y que está integrándose a formar una cultura discipular, la iglesia de Betel. La iglesia que era Pueblito, que ahora es Betel, aquí en Vega Baja, que antes era Manatí. Es la nueva iglesia que estamos ahí, y ya estamos en conversaciones con otro pastor para poder ir a la cultura de discipulado en su iglesia. Ya tuve unas conversaciones con él, así que
tenemos 12 iglesias, con miras a tener ya la 13ª iglesia en los próximos meses. Así que si alguno está viendo este podcast y quiere hacerlo, simplemente llama allí al distrito y ellos nos hacen llegar la información o me escriben a mí y nada, nos ponemos de acuerdo rápido a ver cómo podemos hacer para que podamos ir a tu iglesia y ayudarte en esas áreas que tú necesites. Y ese fondo se nutre en parte de la aportación de todas las iglesias a través del nuevo fondo de multiplicación, que es una de las áreas que estamos tratando de ser como virtudes deseadas. Y llevamos cierto tiempo que no necesariamente como distrito hemos tenido lo que se conocía como el fondo de plantación de iglesia, el dólar plantador, ese tipo de forma de llamar el intento o la forma de invertir en plantación a nivel de distrito. Y el pastor Víctor con su equipo de trabajo está diseñando un proceso de un nuevo manera de recaudar esos dineros que se le está llamando nuevo fondo de multiplicación, y quizás puedes, aunque sea 2-3 bullets de lo que tú estás quizás más tratando de comunicar a las iglesias con. Sí, lo más que estamos tratando es uno, que hace falta plantación de iglesia, y para plantar iglesias necesitamos fondos. 2, necesitamos plantadores, y esos plantadores pues cogen entrenamientos y capacitaciones en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, que nosotros le estamos enviando, y necesitamos recaudar fondos para poder continuar con esas capacitaciones. Y 3, necesitamos fondos para que esas iglesias que están siendo plantadas, nosotros parear fondos con lo que Ohio, la oficina en Ohio proveen. Una de las cosas que ellos tienen es que nosotros tenemos que parear fondos, así que hace falta dinero para parear fondos. Y 4, para proyectos que esas iglesias tengan, como el de Isabela, que tiene el proyecto de personas con problemas de audición, que nosotros podamos tener dinero para poder invertir en esos proyectos especiales para la plantación de iglesias. Así que el fondo va a estar yendo dirigido hacia eso, y si te interesa puedes hacerlo a través de la página del distrito. Ya puedes donar a través de la página del distrito. Allí entras al área de multiplicación y allí vas a poder hacerlo. Y si te interesa empezar rápido a hacer algo más en tu iglesia, más profundo, nos puedes llamar. Nosotros te enviamos el QR que tenemos, de tal manera que tú lo puedas proyectar en tu iglesia o enviárselo a los chats de la iglesia, y que la gente pueda también hacer sus aportaciones. Y pueden ponerse en las notas del episodio, van a estar también colocadas, para que puedan también mirar las notas del episodio y pueden hacerlo a través de ese Víctor. Les escucho, celebro lo que Dios está haciendo. Durante este podcast le oraba al Señor en silencio, por lo menos a mí, que me dejara escucharle. Y fue sumamente emocionante escuchar la voz de Dios a través de la conversación. Es algo que está en las Escrituras, clarito como el agua, pero a veces por situaciones de la vida, no sé, necesitamos comunicarlo más, ¿verdad? Y la iglesia sigue aprendiendo. Claro, seguimos aprendiendo. Pero mientras les escucho y veo una iglesia que aprende, que todos somos parte, que predica una palabra cristocéntrica, un evangelio sano, ¿verdad? Vamos a ver milagros. Se parece mucho a la iglesia en Hechos, ¿verdad? Amén. Los milagros iban ahí, de la mano, de la predicación, de la vida en comunidad, de familia, ¿verdad? Pasamos por situaciones difíciles, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Y si tenemos que separarnos por el tiempo que sea en este lado de la eternidad, nos separamos, porque cada uno tenemos una misión. Pero siendo la iglesia viva, no dejaban de ver milagros. Y esperamos ese milagro. Pastor, sabe Dios si, ¿verdad? Solamente sabe Dios, alguien que nos está viendo. Y de momento dice, quizás ni siquiera es de la alianza. Y Dios te mueve a ser parte de ese milagro. Esperamos grandes cosas. Amén. De Dios. Nunca vamos a poder financiar los sueños de Dios. Eso me encantó. Eso hay que escribirlo. Nunca lo vamos a poder hacer. Pero Él invita.
y Él proveerá. Le damos gracias al Señor por eso. Bueno, queridos hermanos, no sé si sé que me queda algo pendiente que quieran. Siempre termino con la misma pregunta porque puede surgir algo de momento que no está. Tú mencionaste algo en un momento, yo quisiera resaltarlo, ¿verdad? Que nuestro corazón esté siempre en el deseo de extender el reino de Dios. Gloria a Dios. Y si nosotros hacemos de esa oración la nuestra personal, allí también va a ir nuestro tesoro. Y nuestro tesoro yo no creo que sea únicamente la parte económica, ¿verdad? Ahí van a estar nuestros planes, nuestra gente, nuestros sueños, y todos vamos a poder trabajar juntos en la misión, ¿verdad? De escuchar, entender, encarnar y extender el Evangelio de Jesucristo. Y con esas palabras tan bien expresadas, damos culminación, ¿lo dije bien? Sí. A la segunda temporada de Me da Centrados. pena que se termine. Y hacemos así como que cerramos la temporada. Vamos a, con la gracia del Señor, esperamos volver a estar en una tercera temporada. Depende de nuestra productora Yarilú y Danciel, que están tras las cámaras siempre. Dios los bendiga. Amén. Haciendo un montón de trabajo para que esto salga. Oren por nosotros mientras nos preparamos y buscamos la dirección del Señor para esa tercera temporada. Y esperamos otra vez estar prontamente con ustedes. Y vamos a ver cómo sale. Al final, ¿verdad? Estamos bien esperanzados de que va a ser realmente de mucha bendición. Espero que lo esperen anticipadamente. Esperamos volver prontito. Dios les bendiga mucho. No, y si en este ejercicio de pensar hacia dónde Dios nos dirige, aquellos que nos están viendo desde el principio desean escribirnos y me gustaría que hablaran sobre este tema, ¿verdad? Pues lo tendremos en consideración, lo leeremos y vemos, ¿verdad? Buscamos la dirección del Señor y trataremos de complacerle. Bueno, familia, este ha sido todo por hoy, por el episodio de hoy. Queremos terminar con la frase que comenzamos, y es que mantengámonos centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.